¿Alguien más quiere? Habiendo tantas religiones en el mundo, creo que he escuchado por ahí que incluso hay 1 millón de religiones entre tribus y tal. ¿Por qué el cristianismo? Habiendo el hinduismo, el islam, etcétera, ¿por qué el cristianismo? Muchas gracias. Vale, ¿por qué el cristianismo y por qué no una de ellas, o una mezcla de ellas, o todas juntas, o lo que sea? Pues por varias cosas, en realidad. No te voy a decir todas a la vez, pero precisamente porque el cristianismo habla de cómo es nuestra realidad hoy en día, porque precisamente las preguntas que hay en los posis, las preguntas que probablemente nos hacemos todos, es ¿por qué el mundo es tan injusto? ¿O por qué hay esas estupideces como las guerras que estamos viendo a diario, día a día? ¿O por qué una persona no es capaz de cambiar? ¿O por qué necesitamos realmente para sobrevivir a este mundo? ¿Tiene sentido? Muchísimas preguntas que nos hacemos y que necesitamos saber de dónde venimos, qué somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Y se centran sobre todo en ello, pero son muchísimas. Y yo creo que el cristianismo precisamente es la única que responde a todas ellas y además da una base, como la que hemos visto, base histórica, base filosófica, etcétera, que nos hace afirmar que realmente esa es la verdad. Por ponerte unos puntos bases, primero de todo el cristianismo nos dice que hay un Dios. Eso ya nos descarta de alguna manera todas las otras partes que digan que no hay un Dios. Después nos dice que nos hizo a su imagen, es decir, que no somos perfectos y que no somos buenistas, como diría Russell por ahí, o Rousseau. Y esto es bastante visible, quiero decir. No sé cómo podemos decir que el hombre es bueno y después mirar el mundo y quedarnos igual, ¿sabes? No me parece que sea posible. Tercero, dice que el hombre no puede ganarlo por sí mismo. Y esto nos lo dicen casi todas las religiones, y yo creo que todas las religiones, no es el cristianismo, te dicen que tú puedes ganártelo por lo que hagas, pero te das cuenta de que cuando más te pongas el estándar más alto, más difícil va a ser llegar a ello y más imposible va a ser. O sea, tampoco podemos llegar. Entonces, ¿a qué nos quedamos? Y es que el cristianismo es el único que da una respuesta que es personal, que es una persona. No es una persona que haya visto algo en visiones, es una persona que ha venido aquí y que te ha dicho, yo soy la verdad. No te estoy mostrando la verdad, yo soy la verdad. Es decir, a mí me podéis preguntar porque soy el que estaba desde un principio, el que sigue estando, el que es inmutable, el que te da la certeza y además te doy la oportunidad de que me conozcas. No me voy a quedar allí, me voy a quedar aquí. Soy Jesús, puedes hablar conmigo, puedes conocerme, lo mismo que has visto antes, puedes conocerme y puedes preguntarte, vale, ¿por qué me convence esto o por qué no me convence lo otro? ¿Realmente esto concuerda con la realidad en que vivo? Y yo creo que me quedaría ahí. O sea, porque Jesús cumple todas esas pautas de cuál es el problema que tenemos en el mundo, cuál es la solución, y además tiene una base histórica, filosófica, biológica, etcétera, que lo respalda. Bueno, David ha hecho la respuesta bastante bien. O sea, no, es que no tengo nada más que añadir, pero era lo que has hecho de evidencia histórica. De nuevo, todo este show aquí montado es por una persona, y es Jesús, que no solo él decía que él era el único camino y la única verdad, sino que otras religiones, como el Islam, como el budismo, sí le dan cierto reconocimiento a Jesús. Entonces, si muchas religiones dan cierto crédito a Jesús y él es el único que se la da a sí mismo, hay muchas flechas que apuntan a él. Y además, él es el único líder de una religión, así, pero la única persona que decía que era Dios. Los otros líderes de otras religiones, ninguno ha afirmado ser Dios en sí, él mismo. Y hay un autor que se llama C.S. Lewis, que imagino que lo conocéis todos por las crónicas de Narnia. Yo también, hasta hace 2 días, pero tiene libros muy interesantes y bueno, el tío escribe genial. Y tiene un concepto que se llama el trilema de Lewis, que dice que o bien Dios era un mentiroso, es decir, Jesús no era Dios, era un mentiroso, y él sabía que estaba mintiendo, y por lo tanto fue llevado a una muerte horrible por algo que él sabía que era mentira, o bien no sabía que estaba mintiendo y estaba loco, y estaba chiflado. Y entonces hay miles de personas en el mundo que siguen a un chiflado, y que han seguido a un chiflado durante miles de años. Y la otra opción es que sea verdad y que efectivamente Jesús sea Dios. Entonces, eso ya cada uno, lo que ha dicho David, ante todo el cristianismo es una religión personal que solamente si tú tienes un viaje de conocimiento de quién es esta persona y de lo que quiere para tu vida, puedes llegar a conocerla. Pero, bueno, puestos a poner evidencias y puestos a lo que dice Marina, decir que efectivamente Jesús es una persona histórica y que es un hecho que nadie te puede negar.
¿Alguien más? Bueno, lo de Descartes, se habla mucho de autores fácil porque soy un poco así de crítico. Entonces, incluso el método de Descartes, cuando habla de teoría del ateísmo, es decir, que pregunta de cada a cómo cree en Dios, ¿no? Creo que mucha gente vincula de forma errada, ¿no? Creer en Dios es ser irracional, cuando a mí no lo es. Entonces, creo que creer en un ente superior sí es algo racional, pero ¿cómo podéis ligar esa postura de que algo superior, en este caso a Dios y a la Biblia, que pues es criticada duramente? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ve a un Dios un tanto más vengador en cierto aspecto, pero luego se abre en el Nuevo Testamento a un ser más benévolo, más piadoso, ¿no? Y quiero un poco esa dicotomía enlazarla y que veis ustedes que lo frente a él. Cómo creen en Dios y sus consecuencias, porque creo que una mala interpretación de la Biblia, Biblia, tipo de bíblicas, puede llevar, de cierto modo, a, bueno, quizá una hipérbole, pero al apocalipsis, en cierto aspecto. Entonces, cómo podéis llegar a esa perspectiva y cómo cree en Dios y cómo ha de creerse y cómo se crea Dios, ¿no? En nuestra mente o en nuestra propia concepción. Bueno, vuelvo a lo que me respondas, o sea, que me preguntes otra vez, porque ya una primera parte sería que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Dios es justo, que es igual un poco la parte que se ve más en el Antiguo Testamento, pero Dios es bueno y Dios es amoroso, que es quizá la parte que se ve más en el Nuevo Testamento. Pero eso no implica que no sean las dos cosas. Entonces, eso. Igual que también en el Antiguo Testamento vemos esos como resquicios de amor, ¿no? Siente que es misericordioso, que es tardo para la ira, que es bondadoso, que llora por los que lloran, que cura a los quebrantados de corazón, y esa parte está también en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también está esa parte de justicia. Entonces, igual esa distinción viene por no tener en cuenta el hilo conductor de toda la Biblia, que es Jesús. Entonces, Jesús es el punto trascendental que cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y es clave porque es a partir de que Él llega, que se sacrifica por nosotros, que realmente podemos entender del todo esa justicia y ese amor y aprender a compaginarlo un poco. Entonces, bueno, teniendo en mente que el Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo, igual sí que te pido que me repitas otra vez la pregunta. Sí, no, y luego, por ejemplo, por ejemplo, mucha gente liga, ¿no? De forma pues, desconocida, un poco ignorante para mí, que creer en Dios es una acción irracional. Me pregunta, yo por ejemplo creo en Dios, pero si creo en el inatismo, es decir, yo creo en el inatista, es decir, en un ente superior metafísico, pero digo como ustedes que a Dios. Entonces, ¿qué forma vosotros ligáis la fe con esa racionalidad, ¿no? Esa dicotomía con que se enlazar a un término tanto monista y cómo la asociáis, el término de creer en Dios y no voy a decir por qué, pero el trasfondo, ¿no? de por qué creéis en Dios y a qué asociáis, qué argumentos o qué forma de creer tenéis en Dios. O sea, como la razón de la fe, de cómo se racional. ¿Cómo puede ser el cristianismo algo racional y cuál es la brecha entre medias? No se cubre esa brecha. Ser racional, bueno. Vale. Espérate que me den las ideas. Pero vale, perfecto. Yo creo que si nos preguntas a cada uno de nosotros, probablemente cada uno de nosotros vaya a decir una cosa distinta de por qué creyeron en ese momento en Jesús. Pero todas ellas probablemente vengan de la Biblia. Por ejemplo, esta pregunta me la hicieron una vez y yo respondí que por la resurrección de Jesús, porque yo soy un poco más de dar al cojo y decir, vale, si Jesús murió, bueno, creo que eso es más fácil de probar, que la gente se muere, es normal, sabemos cómo se muere la gente, pero no sabemos cómo resucita. Entonces, ¿cómo se prueba eso? Para mí fue súper claro y evidente el ver que alguien que había muerto de repente ya no estaba en su tumba y que todas las explicaciones que le podías dar no tenían ningún sentido. Quiero decir, que se lo hubieran llevado los discípulos, ¿para qué? El juego si te mueres, vaya gracia. Se lo han llevado los romanos a los judíos, ¿para qué? Para que se le rebelen contra ti, vaya gracia también. O sea, ¿dónde está ese hombre que estaba en esa tumba? Para mí fue esa la gran pregunta que me llevó. Pero otra gente es la fidelidad de la Biblia. Yo seguro que a historiadores le va a tirar más por ahí que a mí, porque yo soy más de filosofía en general. Entonces, cada uno le va a llevar una cosa, o por ejemplo, Jesús y el consuelo también le va a llevar, pero el consuelo no a secas, sino el consuelo basado en la figura histórica de Jesús. Entonces, creo que la figura histórica de Jesús es como lo más
top y lo más evidente que podemos ver, pero eso es una persona. O sea, que al final, como una persona, tú cuando conoces a tu amigo, tienes muchas facetas. O sea, cuando estás cabreado, cuando estás feliz, cuando estás así pichipicha, cuando estás estudiando, cuando estás en tu casa, cada una de esas facetas son diferentes, como cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces se puede acercar a cada una de ellas. Pero la fe, nos dice la Biblia, que es la esperanza de lo que no se ve, la garantía de lo que no se ve y lo que se espera. Entonces, garantía, la cosa es, tenemos una garantía, que es Jesús, para decir, vale, este hombre dijo que era Dios, este hombre puso estas pruebas de que era Dios, pero ahora vuelvo a lo mismo, me toca decidir si creo o no creo, porque esta es la parte racional, estos son los argumentos, pero después me toca mi decisión. Esa decisión no es tanto, o sea, está basada en argumentos, pero esta decisión es personal, porque a mí me pueden dar las mismas pruebas que a ti, y yo puedo decir que no, y tú puedes decir que sí, porque eso es tu decisión. Entonces esa es la parte como más irracional, entre comillas, que diría de eso, pero no es aislada de una serie de argumentos que puedan darse, como hemos visto antes. Yo sí también diría, ¿no?, que le pones el adjetivo de humanista al hecho pues, sobre como la racionalidad y demás, pero repasando la historia diría que es relativamente actual, es decir, históricamente la evolución del pensamiento, bueno, las mismas universidades fueron forjadas por personas que eran profundamente creyentes. De hecho es algo que luego culturalmente, digamos, se desvincula, pero bueno, por motivos también culturales y demás. Como decía antes, preguntas del cerebro, preguntas del corazón, filosóficas, teóricas, prácticas, Dios no le tiene miedo a ninguna. Bueno, mi experiencia, Dios no ha tenido miedo a ninguna de mis preguntas. Nunca he tenido que apagar mi cerebro ni dejar de usar mi razón para vivir con Dios. Y bueno, también hay una cosa que decías, ¿no? Yo no creo que Dios sea personal, ¿no? Porque ¿a qué conclusión llegáis vosotros? O sea, ¿cómo llegáis a la conclusión esa? Y más pues con el tema de la Biblia, además, me hacía gracia, ¿no? Porque dices que en el Antiguo Testamento parece más vengador, supongo que no en plan superhéroe, sino en plan... Es broma. Pero sí, yo te animo a que puedas descubrirlo por ti mismo, a que puedas leerlo por ti mismo, el Antiguo y el Nuevo, y ver si realmente hay tanta diferencia, si realmente está hablando de dioses diferentes. Y personal, mira, yo he llegado a la conclusión de que hay un Dios personal porque en la Biblia, desde el principio hasta el final, lo que se hace es una invitación a acercarte a un Dios personal. Un Dios personal que se define como real, que se define como vivo y además interesado en que tú te acerques a Él y que tú le puedas conocer. Entonces, si eso es lo que se presenta en la Biblia y yo busco a ese Dios y no responde, pues es que no existe, o no está, o era un mentiroso, o no importa. Pero si ese Dios verdaderamente es real, verdaderamente es personal, está vivo y le puedes conocer, en el momento en el que tú aceptas la invitación y lo haces, pues tiene que manifestarse, pues tiene que responder a ti. Y yo he llegado a esa conclusión por eso mismo, porque yo he conocido a un Dios vivo, un Dios real y a un Dios personal. Como hoy te he conocido aquí, ahí en la puerta del campus. Y ese es el motivo por el que llegas a esa conclusión y te invito a que tú llegues a la tuya. Lo mío es más, no sé si me ha quedado claro lo que has explicado antes. O sea, parto de la base Pausa. Vamos a morir. No quiero que la gente se distraiga. O sea, partiendo de la base en la que tú y yo tenemos la evidencia de que Jesús existe. Estamos en ese punto. Entonces, tú puedes escoger ver en qué resucitó, como por ejemplo yo no. La pregunta de mi compañero creo que era sobre qué separa el razonamiento de la convicción pura, o sea, la fe. No sé si me ha quedado claro lo que has explicado, o sea, partimos de la base de la evidencia científica y a partir de ahí entra la fe. Eso es lo que has querido decir. Sí. Es que me da la sensación, es como que yo creo que si nosotros partimos de la misma base científica, pero en determinado punto entra la fe, es como que se desvía. No considero que haya un punto de razonamiento con fe. Son como dos cosas distintas para mí. No estoy, por eso yo no estoy seguro que estoy entendido. Para ti es un solo camino, entiendo, lineal. Bueno, La razón de llevar a fe. es experimental, es personal, pero Sí, me refiero subjetivamente. por ponerte un ejemplo parecido, más que nada porque fe es confianza. Ah, bueno, sí, claro, perdón. Cuando yo me monto en el bus por la mañana, yo no sé si ese hombre se ha sacado el carnet en algún momento de su vida. No sé si esas ruedas están bien puestas, no sé si el autobús ha pasado todos los clichés, todas las cosas, lo que tengan que hacer, que no sé ni idea, no tengo ni idea de lo que es, no tengo ni idea. Pero
puedo decidir confiar en él sin más, decir, bueno, pues como está ahí, tiene el petito puesto y ya está, voy a confiar en él, voy a ir de bus. O puedo pensar, bueno, mira, voy a mirar a ver si se ha sacado el carnet. Oye, usted, ¿cuánto hace que se sacó el carnet? ¿Cuánto hace que lleva en el autobús? ¿Cuántos accidentes ha tenido? Etcétera. Y cuando yo tengo esas respuestas, puedo llegar a la misma conclusión. Pero ahora tengo una conclusión que es más fundada realmente, una confianza fundada en que ese hombre realmente está conduciendo ahí porque puede conducir y no me va a matar por el camino. Eso. Igualmente, si tienes más preguntas y no te ha quedado claro, luego nos vamos a quedar aquí, pero para no estar sobre el tema y dejar a la gente también preguntar, te invitamos a que te quedes y que también lo puedas comentar con las demás cosas. ¿Hay más preguntas? A Félix no hace falta micro, ¿sí? Buenos días, chicos. Yo me llamo Félix, soy también estudiante de Derecho de la URJ, vengo invitado por David. Y dado que en este contexto veo el momento apropiadísimo para hacer una pregunta, son dos, pueden llegar a ser tres, porque veo muchos eruditos y enlazándolo con la vinculación de las compañeras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que Dios es el mismo. Me ha parecido oír a uno de vosotros. Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La raíz de mi pregunta parte de la siguiente reflexión. ¿Tener hijos es un don o es un derecho? Esa pregunta me la he hecho desde que estudio Derecho. ¿Es un don o es un derecho? Pero llegué a una especie de conclusión leyendo una parte del Antiguo Testamento del Génesis que me llamó mucho la atención. Yo la estaba leyendo para un trabajo sobre la reproducción humana asistida, ¿vale? Pero me encontré con lo siguiente. Historia de Agar, en el Génesis, capítulo 16 a 21, cuenta que la vida de una esclava egipcia a la que su patrona entrega para que conciba un hijo con su esposo, ya que ella no podía quedar embarazada. Dios le había prometido descendencia a Abraham, pero no se cumple. Esto me lleva a suscitar tres preguntas. ¿Es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento? Este es el Antiguo Testamento. Dios permitía tener esclavos. Estaban hablando de que la esclava egipcia de Abraham. Uno. Luego ya cuando la parábola sigue, la esclava egipcia escapa al desierto, baja un ángel de Dios, habla con ella. Entiendo que tiene una buena relación con la esclava, no dejaba de ser una esclava. Dos. ¿Que permitía tener relaciones Abraham con su esclava egipcia? También me pareció cuanto menos en esta parte. Luego me leí el Antiguo Testamento entero. Y el Nuevo, la Biblia Concordancia, también me la leí, estuve 8 meses viviendo con los evangelistas, tuve la oportunidad. Otra etapa de mi vida, en la que conecté muy bien además allí, porque estuve pasando el síndrome de abstinencia. Acorta, Félix, acorta. Podría estar una hora, como él me conoce. Mi tercera cuestión, os he planteado dos. Planteaba que se podían tener esclavos, planteaba que se pueden tener relaciones con la esclava egipcia, y la más importante para mí, contemplaba los vientres subrogados en la legislación actual. Estoy llevándolo todo a una legislación, al derecho actual. Esta situación ya hace tantísimos años. Mi pregunta es, ¿se puede pensar leyendo esto a llegar a mis conclusiones? ¿Dios contemplaba las tres cosas? Vale, Dios no era un Dios que pusiera puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. En ese momento, ¿vale? Luego sí que según va avanzando pone la ley porque los humanos lo piden. En cuanto a lo que es ¿por qué sale ese hijo con Agar? Es porque Dios había hecho una promesa, pero Sara y Abraham no tenían la suficiente confianza en esa promesa de Dios. Entonces, querían ver esa promesa, pero se lo tomaron por sus propios medios. Entonces, no lo hicieron bien. Por eso es que después viene la real promesa, que es Isaac, ¿vale? Luego sí que es como, ese no era el plan que tenía Dios para con Abraham, pero sí que luego cuando va al desierto le pone una solución, ¿vale? Que es como has sido descendiente de Abraham, sí que no te voy a dejar de lado,
pero no era lo que yo tenía, la promesa, ese no era el plan que yo tenía para ti, porque tú no tenías que tener ese hijo con la esclava, tenías que tenerlo con tu mujer, porque yo lo había hablado así, y si eso se va a cumplir, pese a lo que tú hayas hecho para conseguirlo por tus propios medios. No, esa es mi respuesta en esa parte. No sé si alguien quiere añadir más con respecto a lo que ha dicho. Bueno, yo ahora se paso a lo que tengamos que decir, pero solamente decir que el hecho de que en el Antiguo Testamento se hicieran cosas, que los humanos hiciéramos cosas, no quiere decir que Dios nos hubiera dicho que teníamos que hacerlas. Es decir, en la antigua ley, en el Antiguo Testamento, sí sale una regulación para la esclavitud. Sí hay ciertas leyes que mencionan a los esclavos, pero no porque Dios dijera que está bien tenerlos, sino porque los teníamos. O sea, se tenía, la esclavitud era algo que había en el mundo. Pero eso no quiere decir que todo lo que hay en el mundo que no todo lo que has comentado en tu pregunta, sí, todo lo que hace el hombre no es porque Dios lo quiera. O sea, hay cosas que las hacemos porque tenemos esa libertad y podemos orar bien y orar mal. Y lo que te ha dicho ella, ellos tenían la decisión, Abraham y Sara, tenían la decisión de esperar y confiar en que iban a tener un hijo, a pesar de tener, creo que 90, 100 años, o tomaron la decisión de no esperar y Agar tuviera un hijo con Abraham. Eso no es lo que Dios les había dicho que hicieran, pero ellos lo hicieron igualmente porque tenían esa decisión de puedo confiar o puedo hacer que pase como yo quiero. Entonces, no sé si es una pregunta, pero... O sea, que puedo recoger como refuerzo y como reflexión, yo puedo recoger que Dios puede disponer o tener unos planes, pero en este caso que personas muy creyentes como Abraham, que confiaba tanto en Dios que le habían hecho una promesa. Si no la llega a romper por este camino, o sea, es una persona creyente, una persona cultivada en la fe. ¿Podemos decir que desobedecían a Dios? Sí, sí.